La temática nueva es la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica tiene su historia, tiene su manejo y tiene sus propiedades. Entonces, la historia usted, como buen lector, la va a leer. Yo le coloqué algo ahí, algo con Dmitri Mendeleev, que es el que organizó ya cómo son los elementos de acuerdo a las propiedades químicas, junto con Lothar Meyer, que fue con las propiedades físicas, pero se le da más responsabilidad de la generación del orden de los elementos químicos a Dmitri Mendeleev. En otros hay autores como Newlands, que son las octavas de Newlands, de acuerdo a que se repiten las propiedades cada 8 elementos. Están las tríadas de Dobereiner. Tan increíble, Dimitri, que en ese tiempo habían como 63 elementos y él, conocidos, ¿no? Y él colocó unas casillas en blanco en donde no habían elementos todavía conocidos, pero él predijo las propiedades físicas y químicas. Y cuando ya se descubrieron, increíble, esas propiedades físicas tenían un margen de error muy mínimo. Hay unas regiones. Entonces, según la configuración electrónica, hay unas regiones. La configuración electrónica va con subniveles, S, P, D, F. Todos los elementos que se ubican aquí terminan en subnivel S. Todos los elementos que se ubican en esa región terminan con su configuración electrónica con el subnivel P. Los del centro, con D. Y los que están acá afuera, acá abajo, es el F. Los que están acá abajo, ¿sí? Afuera, que son la serie de lantánidos y actínidos. Hago una configuración electrónica y termina en P, entonces yo sé que ese elemento termina en esta región, ¿sí? Si termina en S, si termina en D, si termina en F. Gravita más o menos así, ¿sí? ¿Qué me divide eso? Me divide de los no metales, de los metales, y en esta región, más que todo de este lado, los semimetales. Entonces, me dice el blog también, me dice que las columnas se denominan grupos. Esto se denomina grupo. Y está en números romanos. Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y hay dos tipos de grupo, grupo A y grupo B. Los que están de este lado y los que están de este lado de acá, tanto de izquierda como derecha, son los grupos A. Y los que están aquí en el centro son los grupos B. Y los que están afuera, que habíamos dicho los actínidos y lantánidos, se llaman grupo de, antes se denominaban tierras raras, ahora se les denomina de transición interna. Estos son de transición, los B, y estos de acá abajo, transición interna. Por aquí hay un grupo, que son grupos de elementos, ¿sí? De acuerdo al primer elemento, grupo del nitrógeno, del oxígeno. Ya que hay uno bien especial y quiero que le tengan en cuenta porque los vamos a descartar en las siguientes temáticas de enlaces químicos y reacciones químicas, que son este grupo de aquí. ¿Qué característica principal tienen los grupos? Este grupo es el 1A. 1. ¿Por qué 1? Aquí viene la clave. Porque en su último nivel tiene un electrón. En el último nivel hay un electrón. Grupo 2, 2 electrones. Grupo 3, 3 electrones. Y así sucesivamente. ¿Cómo se llama este electrón? ¿O cómo se llaman los electrones del último nivel? Se llaman electrones de enlace. Ese es más bonito ese nombre, electrones de enlace. Y esto los vamos a utilizar cuando entremos a enlace químico.
Este de acá, N, es el grupo 5. Ah, entonces, ¿cuántos electrones de enlace tiene? 5 electrones. ¿De acuerdo? Esa es la característica de pertenecer al grupo. ¿Por qué los elementos del grupo 1 pertenecen al grupo 1? Entonces, esos elementos tienen características similares. Entre esos, el que más coincide es el electrón del último nivel. Las filas, estas filas así. Todos los elementos de la fila horizontal. Si nos damos cuenta, en la tabla hay 7 filas. De esta manera, del 1 hasta el 7. ¿Qué significan esos números? Significan los niveles de energía. De la fila 1 tiene un nivel de energía, la fila 2 tiene 2 niveles de energía. ¿Cómo se llaman esas filas? Se llaman periodos. Se llaman periodos. ¿Y qué el periodo qué significa? Significa el nivel de energía. Entonces ya puedo ubicarlo. Si en la configuración electrónica tiene 3S2, entonces quiere decir que tiene 3 niveles de energía. Si termina en S, en la región A. Y si termina en 1, si termina en 2, 1, el grupo 1, 2, grupo 2. Bien, esos son los periodos. Y los grupos también tienen ciertas características similares los elementos del mismo periodo. En la tabla periódica tenemos elementos que están de color negro, de color azul, de color rojo y de color blanco. La letra del símbolo químico. ¿Qué quiere decir eso? Que el negro quiere decir que el estado que se encuentra en la naturaleza, en estado libre en la naturaleza, ese elemento es sólido. El azul, que ese elemento es líquido, el rojo gaseoso y el blanco es preparado por el ser humano, o también llamado sintético. La tabla periódica también me da el número atómico, que es la razón de la cual está ordenado la tabla periódica, los elementos en la tabla periódica, de acuerdo al número atómico, que esa es la ley periódica, se llama. Todos los elementos están ordenados de acuerdo a la forma creciente del número atómico. ¿Cómo así? El hidrógeno es 1, el helio 2, el litio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ¿sí? Va bajando. Entonces, de acuerdo al número atómico, está ordenado los elementos químicos. El número atómico, acordémonos que es el número de protones que hay en el núcleo. En la tabla periódica hay unas propiedades que llaman propiedades periódicas. Y yo quiero que usted lea la definición y más o menos entienda a qué se refiere, para que cuando yo le haga la explicación del por qué se comportan de cierta manera los elementos químicos, usted la coja más fácilmente. Está el radio atómico, que lo vamos a hacer a simplificar con Ra. Está la electronegatividad, que es En. Está la energía de ionización o potencial de ionización, también se lo puede conseguir. Está la afinidad electrónica, ¿sí? Hay otros que también el ICFES escoge a veces, que se llama el carácter metálico, ¿sí? Y el radio iónico, ¿sí? Los dejo aparte porque casi no hay preguntas de eso, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver, dentro de 8 días vamos a ver cómo es que estos tres, ¿sí? El comportamiento es inverso al radio atómico. Ya, ahí está una clave. Ahí. Estos tres, cómo se comportan,
y vemos que el comportamiento es inverso al radio atómico.